Ya. En el año 2001, en Ciudad de México, comienza la carrera de música popular contemporánea en la Academia de Música Farmata. A la par estudia en G. Martel, la carrera de producción musical. Estudia también comunicación multimedia en la Universidad de Londres, con posgrado en artes digitales y audiovisuales. Trabajó en la productora Blueprint, donde realiza trailers de promociones de stand-ups en edición y música para Carlos Vallarta, Alejandro Sosa, entre otros. Participó en la música de documentales para Netflix como Libra por Libra y Somos Bárbaros. Trabajó también en proyectos personales bajo la producción de Julieta Venegas y Felipe Botello, actualmente productor de Pepe y Ángel Aguilar. Ha hecho música para publicidad para Nescafé, Herdes, Bimbo, entre otras marcas. En 2020 concluye carrera de producción de música electrónica y DJ. Actualmente tiene proyecto de iniciar su academia de música y producción. Y por este lado tenemos a Jesús Emilio, que trae aquí a su porra. Y bueno, a él desde niño le gusta dibujar. No sé si se alcanzan a ver ahí alguno de sus dibujos, no se alcanzan a distinguir mucho, pero ahí están. Y le gustaban mucho estos diseños de personajes que encontraba tanto en caricaturas como videojuegos. A finales de secundaria nos cuenta que cuando le preguntaron que qué quería estudiar, pues no tenía como certeza de qué era lo que quería, pero sí sabía que quería pues dibujar. A los 14 descubrió el mundo del anime, le fascinó el estilo de dibujo y esto hizo que tomara en serio el dibujo y comenzara a estudiarlo un poco más. Investigó y aprendió mucho en internet y pasó por varias escuelas como el CEAR y aprendió mucho de su tío. Actualmente cursa el tercer año de diseño gráfico y sigue su camino para dedicarse a lo que más le gusta y reinventar su forma de dibujar. También igual después le pasamos sus redes para que lo sigan, tiene muy buenos trabajos. Y bueno, teníamos la participación de Joaquín Leuster, que era la parte pues del cine. Sin embargo, pues tuvo problemas de salud y en esta ocasión pues no nos pudo acompañar. Esperemos que se recupere. Si nos estás viendo, Joaquín, que te recuperes pronto. Y bueno, pues damos inicio ahora sí a este análisis de la película. Bueno, también le mandamos un saludo a Joaquín, lo extrañamos y le damos gracias a las personas que nos están apoyando para todo lo del audio, las cámaras y demás. Y gracias también a Cabo por brindarnos el espacio aquí en Bobels. The Wall. Hoy nos aventuraremos a discutir y experimentar el trabajo creativo de The Wall, el cual no solo es un álbum de una banda que ha marcado a miles de generaciones, sino que también es una película con una narrativa también lograda, rica en simbolismos que trascienden a la época y que aún nos vemos influenciados por ellos. The Wall es un llamado social y personal para pensar y cuestionarnos en dónde queremos estar y más que nada a sentir y mostrar, como decía la película, sentimientos de naturaleza humana y no vivir como autómatas. Diría Lacan en su seminario Psicosis, es tal vez sencillamente la primera diferencia entre ustedes y el alienado. Por eso, en gran medida, el alienado encarna, sin pensarlo siquiera, aquello en lo cual iríamos a parar si empezáramos a tomar las cosas en serio. ¿Y tú dónde quisieras estar? ¿En un muro dentro de la pared? Creemos que la verdad no es absoluta y se construye a partir de todos. Por eso analizaremos algunos puntos nosotros en esta hora y luego abriremos media hora para que nos podamos enriquecer con las opiniones de todos los demás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Isaac Renzi. Le agradezco a Mariana y a Jessica por la oportunidad de poder expresar un poquito de lo que sé de Pink Floyd. Voy a tratar de transmitirles la historia de The Wall, cómo nace el álbum, por qué se pone la pared en el concierto. Pues también a ustedes les agradezco que estén aquí presentes y a Bóvedas por prestarnos el espacio de poder expresar esta nueva forma de análisis de una película, pero desde el aspecto musical, desde el aspecto de caricatura, desde el aspecto del fan y también el aspecto más importante que es como el de los sentimientos y emociones que rondan alrededor de la película.
como mencionaba Jessica en la presentación, mi primer acercamiento con Pink Floyd fue cuando estaba en la secundaria, no me acuerdo, estaba estudiando creo que para una materia de examen final, y entre la colección de discos que tenía mi padre, digamos que en la sala, pues era el disco de Wall, entonces lo reproduje sin saber a lo que me iba a enfrentar, y cuando acabé de estudiar o de escuchar el disco, la verdad acabé con una sensación de miedo porque sí, pues sí escuchaba gritos y sonidos así estridentes. De hecho, me amarró mucho, por ejemplo, el principio, el cómo arranca el disco cuando va empezando, pues digamos, con un clarinete o muy tranquilito y de repente viene el madrazo de guitarra, bajo, batería. Eso como que fue así impactante porque yo le había subido porque no escuchaba muy bien qué era lo que iba a venir, ¿no? En la canción inicial. Y bueno, ya de ahí en adelante, pues me enamoré de Pink Floyd, me gustó mucho. Ha marcado muchas etapas también de mi vida, entonces es un grupo muy importante para mí. Y es importante decir que para mí existen tres tipos de Pink Floyd. El primero es el de Syd Barrett, donde es una parte psicodélica, que son los inicios de Pink Floyd. Después viene la parte de Roger Waters, que para mí también es como una parte de, pues, como reclamo social, mucha parte de gritos, como más locura, ¿no? En Roger Waters. Y después viene ya comandado por David Gilmour, totalmente la cabeza de Pink Floyd, donde ya es más melódico, donde ya se meten más solos, letras un poquito más profundas, no tan tangibles como las que son de Roger Waters. Y pues bueno, para mí esos son los tres Pink Floyds. Lo que es Roger Waters y David Gilmour, yo me quedo con ellos. Syd Barrett todavía no le agarró mucho el amor, pero pues pues digamos que es el fundador, entonces hay que tenerlo también como en cuenta. Curiosamente, el concepto de The Wall nace en una gira donde Roger Waters tuvo un altercado con un fanático en una gira de Dark Side of the Moon en Montreal, en donde el fanático le empieza como a faltar el respeto y Roger Waters le regresa con un escupitajo. Y pues a raíz de eso, Roger Waters quiere generar como una barrera entre lo que es el público y el músico. Entonces es una historia interesante porque justamente sucede antes de que empiecen a fabricar el concepto de Wall, que pues bueno, él empezó ya tenía la idea, ya tenía todo el concepto a raíz de ese problema, como que empezó a desarrollar ya, pues digamos con un concepto ya más, vamos a llamarlo como social, pero también un concepto donde viene muy de forma explícita la falta de su padre, ¿no? En lo que es la película. Entonces empezó a hablar primero con Gerald Scarfe, que es pues el animador de las caricaturas que podemos ver en la película. Le dice, bueno, yo quiero que tú puedas transmitir por medio de dibujos lo que para mí significó mi madre, mi padre, lo que para mí significó toda esa represión de emociones. Y entonces fue un reto muy importante para Gerald Scarfe, que dijo, o sea, yo tengo un concepto de lo que es una madre, un padre, un profesor, pero tengo que traer de tu cabeza, Roger Waters, para poderlo plasmar y que transmita de igual forma lo que tú quieres decir, ¿no? Por medio de la música y por medio de este concepto de la película, que primero nace el álbum y ya después viene la parte de la película. Entonces Gerald Scarfe estuvo muy presionado porque Roger Waters quería que forzosamente desde el principio supieran hacia dónde iba a ir este concepto, ¿no? De generar lo que era la pared, los dibujos, esta combinación de live action con la parte de caricatura, pues era muy importante. Para mí en lo que es The Wall son 4 personas muy importantes. Bob Geldof, que es el actor, Alan Parker, que es el director de la película, después sigue Gerald Scarfe, que es el caricaturista, y después la banda Pink Floyd, que es comandada por Roger Waters. Yo creo que este disco fue como la segunda o la penúltima gota que derramó el vaso para que se separara Pink Floyd. Porque si tienen la oportunidad de ver el librito que viene dentro del disco o inclusive al final de la película, marcan mucho que fue escrito por Roger Waters, excepto 4 canciones.
donde ya trabajan David Gilmour, Nick Mason y el tecladista, Richard Wright. Entonces, yo creo que como que ese, vamos a llamarlo como egoísmo, o no sé, ahorita lo vamos a tocar, yo creo, en la parte ya psicoanalítica, ese egocentrismo, pues fue lo que llevó a que la banda se fuera, pues ya desentendiendo, ¿no? Después sigue The Wall, sigue The Final Cut, que para mí es como una continuación de The Wall. También está muy interesante, mucha gente no está de acuerdo conmigo. Para mí en lo personal es un disco muy importante porque ya es el último donde participa Roger Waters. Y ya después viene la tutela de David Gilmour. Bueno, entonces estamos en la parte de cómo llega a platicar con Gerald Scarfe y después contactan a Alan Parker porque Alan Parker justamente algo muy distintivo de este director de película o este productor, vamos, o sí, director de cine, es que en sus películas agrega música muy específica. En algunas pone jazz y en esta pues va muy de la mano con lo que es el estilo de música que es Pink Floyd, en donde quieren transmitir pues problemas sociales, tanto lo que es pues la parte del consumismo, el capitalismo, también problemas donde había una represión muy fuerte en esa época por parte de las autoridades contra los mismos chavos jóvenes que querían tener un espacio donde pudieran expresarse, pues eran espacios pues muy prohibidos, digamos, por el mismo gobierno. Entonces es lo que se trata de representar en esta película. Y la pared significa, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero significa como esta parte de que cada ladrillo compone como este bloqueo de realidad, este bloqueo de emociones que me generaba, no sé, algún problema con la madre, con el padre, con la represión, con la sociedad. Entonces cada ladrillo de esta pared compone o está compuesto por este tema de emociones que Roger Waters quería expresar en el mismo disco. Pues bueno, creo que eso es lo que yo quiero aportar como fanático y pues poco a poco iremos hablando todos alrededor de este álbum de Wall. Sí, bueno. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, primeramente les quiero decir que, bueno, estoy muy contento aquí por este espacio que nos prestaron, que más que mejor hablar de música aquí, que fue un espacio donde pues me ha visto crecer así musicalmente desde los años 2000. Entonces, muchas gracias a Denny que anda por allá y a Cabo por prestarnos espacio. Bóvedas, está aquí en la calle de Bolívar, en el centro de San Luis Potosí, para los que sean de fuera. Pero mucha gente me pregunta, ¿no? Así, amigos que tengo de fuera, ¿qué lugar les recomiendo? Pues siempre es mi primera opción, Bóvedas, porque es un lugar donde uno puede venir a escuchar música de propuestas originales, entre otras cosas. Bueno, nomás quería hacer ese paréntesis. Y bueno, bueno, a mí me invitaron para ver toda esta parte del análisis del enfoque musical. Pues bueno, Isaac ya dijo muchas cosas, que también, bueno, información que tiene que ver con lo que yo iba a decir. Pero bueno, hay más o menos, reitero ahí algunos puntos. Pink Floyd, pues es una banda complicada, ¿no? Es bastante complicada. Yo la primera vez que la escuché fue, híjole, yo tenía como 15 años. Un tío que estaba muy loco, era pintor. Entonces, pues ya de repente entró a su estudio y pues ya estaba escuchando Pink Floyd, ¿no? Y dije, órale, ¿qué es eso? ¿No? Me impactó mucho, me impactó bastante. Me impactó, más no me entró, ¿no? Ya después, luego en la preparatoria me pusieron esta película y tampoco, ¿no? Y ya después cuando empecé a estudiar música, y ya empecé a comprender bastantes cosas, sobre todo cuando empecé a estudiar producción musical, ya empecé a entender esta manera de cómo conllevan la forma de trabajar de ellos, ¿no? Hoy en día ya no tenemos esa costumbre de escuchar así como tal un disco
¿no? Ya nomás vamos a Spotify, ponemos una canción, luego otra canción, ya no tenemos esa costumbre de escuchar un álbum completo. Incluso hasta los artistas de ahorita ya no sacan álbumes completos, ya sacan así a veces 5 canciones o a veces un sencillo. Entonces, bueno, es algo que le reconozco mucho a esta banda. Para mí su gran obra de arte es el disco Dark Side of the Moon. Ese fue bueno, para mí, ¿no? Así como, wow. Fue como me entró Pink Floyd, ¿no? Digo, para los que anden así de que si les gusta o no les gusta, sí, les recomiendo que escuchen ese disco con audífonos y pues un viajezote. Está muy bien hecho sonóricamente. Y bueno, es algo que tiene Pink Floyd, ¿no? Para mí, que le pones play a un disco y ya, no lo puedo dejar de escuchar hasta que se acabe, ¿no? Es como toda una historia. Entonces, bueno, The Wall, bueno, como repito, ¿no? Dark Side of the Moon se me hace una de la obra maestra de Pink Floyd. The Wall se me hace ya más como un capricho, sobre todo de Waters, para platicar ahí como todo lo que él traía, ¿no? Todo lo que él quería como expresar, comunicar. Él una vez dijo que no le gustaba cómo se comportaba el público, ¿no? En sus conciertos cuando Pink Floyd empezó a ser famoso. Entonces, por eso esta cuestión también del muro, ¿no? Tiene que ver los ladrillos, que cada ladrillo es como todas las personas que nos van creando bajo la educación, el capitalismo, entonces nos vamos convirtiendo en ladrillos y vamos formando ese muro. Entonces, él también, bueno, a raíz de que no le gustó cómo se comportó el público en cierta forma en un concierto, entonces él empezó a hacer eso, ¿no? Como poner ese muro y conforme iba pasando el concierto, pues iba destruyendo el muro y así, ¿no? Que ciertos integrantes de la banda no estuvieron de acuerdo y también tanto fans, ¿no? Por ahí luego lo comentamos en el paso de la película. Bueno, a lo que voy, para no desviar mucho el tema, se me hace un capricho de Roger Waters porque él pues ahí quiere expresar todas esas ideas de hablar de sexo, hablar de drogas, hablar de la opresión, hablar del capitalismo, de cómo nos educa esta sociedad, ¿no? Creo que es una película bastante complicada, a mí se me hace o sea, como el disco también, es bastante complicado, de hecho, pues estas son 2 álbumes, ¿no? Digo, dos partes, ¿no? Es complicado porque, bueno, ahorita que estabas hablando de Parker, pues aterrizar muy bien, ¿no? Todo lo que traía Robert Waters en la cabeza, ¿no? Desde el lado, o sea, bueno, primeramente desde el lado musical, ¿no? Entender toda la secuencia y después plasmar todas esas ideas que tenía y conjuntarlas, ¿no? Aparte de pues, juntar cine con fotografía, con animación, sincronizarlo con la música. Para aquella época, híjole, yo creo que pues fueron unos genios, ¿no? Todos los que participaron en esa película. De hecho, Parker también lo participó con Michael Jackson ya después, ¿no? Ya como que fue su graduación, ya hizo, si no me mal equivoco, hizo un Walker. Entonces ya, pues de ahí se fue para arriba. Y bueno, otra cosa que quiero reiterar de Pink Floyd, bueno, es complicado, pero a la vez es muy satisfactorio. Una vez que uno le encuentra ese sabor a esta gran banda, pues ya, se llega a disfrutar, ¿no? Me gusta mucho, digo, hablando musicalmente, me gusta mucho los instrumentos que manejan, que son, o sea, las baterías que manejaban, las marcas, los bajos, que era, por ejemplo, Precision Bass de Roger Waters, Gilmour, con sus Fender también. Entonces tiene un sonido como muy peculiar. Y fue de las primeras bandas que implementaron en aquellas épocas sintetizadores, ¿no? Que era, que están en sus pininos, ¿no? Todo ese asunto de la síntesis. Se considera Giorgio Moroder el papá de la síntesis, que empezó a hacer como, él fue productor de Donna Summer, así. Entonces hizo colaboraciones con Pink Floyd, de hecho. Pero bueno, lo que les admiro mucho a ellos, pues es eso, ¿no? Es eso, cómo implementan ese tipo de sonidos, cómo se clavan. Aparte, pues en ese tiempo, ahorita vemos un sintetizador y pues digamos que son de ese tamaño, ¿no? O en la computadora, y antes pues no eran del tamaño de refrigeradores, entonces ha de haber sido una locura, ¿no? Estar en el estudio con Pink Floyd. Aparte a ellos les gustaba mucho improvisar en el estudio, ¿no? O sea, sí traen una idea, pero les gustaba mucho la improvisación.
¿no? Así, de hecho, en el Dark Side of the Moon hay una canción, la de Blue Sky, me parece que se llama así. Estaba una negra, nada más, una negra que jalaron para cantante y ella pues nomás estaba así como que, así, ándale, ajá, perdón, ¿cómo? Jake in the Sky. Ajá, exacto. Entonces ella nomás estaba como probando, así como para calentar su voz y ya la empezó a grabar el ingeniero, ¿no? Y ya, y cuando terminaron dijeron, wow, y ya, se quedó, ¿no? Entonces muchas cosas tiene Pink Floyd en sus discos, por eso son como muy naturales, muy espontáneos. Y pues bueno, también en cuanto a la música, pues es una música, ¿cómo les diré? Como muy interesante en el sentido de que casi todos digo, no casi todos, la mayoría de la gente hace música, entonces hace una canción bajo una tonalidad y Pink Floyd no nos lleva está en una tonalidad, luego cambia a otra, luego cambia a otra, en una misma canción, ¿no? Entonces en una misma canción nos va llevando hacia diferentes lados, pero siempre nos aterriza. Y pues bueno, continuemos con el análisis. Es lo que quería decir de mi parte musical nada más, lo que opino de Pink Floyd. Pero bueno, es una gran banda. Y les rectifico, para los que no hayan escuchado mucho de ellos y se les haga eh, como a mi experiencia, escuchen ese disco, el Dark Side of the Moon, y de ahí les va a encantar todo. Gracias. Hola. Ay, Dios mío, si es mucha gente, la neta. Sí estoy un poco apaniqueado. Pero, a ver. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a las personas que nos permitieron estar aquí en Bóvedas. Yo soy de la idea de que estos espacios se tienen que aprovechar para hablar de las cosas que son realmente importantes, de las cosas que realmente nos aquejan como personas y el día a día, pues. ¿Por qué el güey que habla de ilustración nos está diciendo esto? Bueno, si vieron la película, se habrán dado cuenta de que tiene una carga simbólica muy grande. Este trabajo de las ilustraciones estuvo a cargo, como dijo mi compañero, de Gerald Scar. Él fue el director de animación durante el rodaje de la película. Si prestaron atención a los dibujos, se habrán dado cuenta de que son un poco familiares, a lo mejor les resultaron un poco familiares, no sé. Lo que pasa es que Gerald Scarfe es importante porque participó en películas como la de Hércules, la película animada de Disney de Hércules. Todos los diseños de personajes que están ahí son de Gerald. De hecho, Gerald tiene una ilustración muy famosa que es la de Ares, y es el diseño que se terminó usando en la película de Disney. Bueno, ahora sí, hablando de lo que es la película, la verdad, yo cuando terminé de ver la película me sentí muy mal, pero muy, muy mal, porque habla de cosas que nos aquejan a nosotros a diario y a veces no les prestamos atención. ¿Qué calor está haciendo? Ah, ah, Bueno, por ejemplo, a mí también me pasó lo mismo que a ti. Justamente la volvimos a ver el domingo a las 7 de la mañana. Eran las 6 de la tarde y todavía seguía sintiendo así como, no manches, o sea, me siento bien extraño. Es una sensación, no te preocupes, es muy normal sentirlo. sí, bueno, como ilustrador, desde la perspectiva de ilustrador, esta película me ofreció muchas cosas, pero una de las que yo quiero recalcar es que normalmente las personas ven a las películas o las obras animadas como algo que es para niños. Si ustedes vieron esta película se habrán dado cuenta de que no es para niños. La, la animación, la ilustración y el dibujo como forma de expresión es algo muy rico y algo que puede aportarnos a todos. Normalmente, creo que esto es una de las cosas que hace única la película de Pink Floyd. Normalmente, cuando tú vas a hacer una obra audiovisual, tienes dos opciones: mostrar las cosas como son o mostrar las cosas como se sienten. Porque creo que esta película hace un gran uso de las metáforas visuales para hablar de los sentimientos.
Entonces, si vieron la película, está por ejemplo la escena en la que está Pink, después de que le fueron infiel, está en calzones, sentado viendo la televisión. Así es como se ve una persona deprimida después de que le fueran infiel. Pero la escena continúa y atrás de él aparece una sombra y esta sombra se convierte en un monstruo y este monstruo es la ex esposa del protagonista. Así es como se siente que te sean infiel. La película no busca contarte una historia por el cómo se ve, sino por el cómo se siente. También creo que vale la pena hablar de las 4 escenas y cómo hacen uso de estas metáforas. La primera es la de Goodbye Blue Sky. Esa canción habla acerca del bombardeo de Londres. Y más que recalcar el cómo se vio el bombardeo de Londres, fue el cómo se sintió el bombardeo de Londres. El cielo era azul, todos los ciudadanos estaban teniendo una tarde tranquila, hasta que el cielo se empezó a tornar gris y empezó a verse de color negro y la gente, al ser la Segunda Guerra Mundial, sabía por qué. Corrieron a las alcantarillas porque los refugios no tenían mantenimiento y ahí fue donde se refugiaron. En la película, para mostrar esto, las personas no son personas, son seres humanoides que están desnudos y portan máscaras de gas, porque cuando estás teniendo una lluvia de bombas, estás desnudo, estás vulnerable y no te queda nada más que correr como una rata hacia las alcantarillas. Creo que, bueno, pasando a la siguiente escena, creo que era la de What Shall We Do, la de las flores. Eh, un dato curioso sobre esta escena es que todos los animadores que estaban a cargo de Gerald tuvieron que trabajar 36 horas seguidas para poder terminarla a tiempo, 36 horas sin descanso. Puede verse la manera como, no, fue horrible, estos sujetos se cansaron, no tuvieron dignidad laboral, pero también pienso que es como en ese fragmento animado, en esos 3, 4 minutos animados, están las almas de 50 personas que pusieron empeño en hacer una escena que es muy simbólica. Toda esta escena, bueno, eso ya le tocará a las psicoanalistas, habla acerca de Pink y su relación con las mujeres, y después pasa a hablar acerca de lo que es el capitalismo y lo pinta como un muro. Es un muro que atraviesa las ciudades y destruye todo a su paso, convierte a las flores en alambres de púas, hace que los niños se conviertan y crezcan en seres violentos y creo que hace una muy buena, al final, un casino reemplaza a una iglesia, dando a entender cómo en nuestra sociedad los excesos reemplazaron a los dioses. La gente ya no va a la iglesia. Bueno, yo no soy creyente, pero la gente que cree no va a la iglesia porque tenga una fe devota, sino porque necesita ayuda con cosas monetarias o cosas así. Sí, y creo que esa es una de las mejores escenas. Luego está bueno, está esa de la que ya hablé, que era la de la sombra, y creo que terminaba con el juicio. La escena del juicio, esa escena sí me dejó muy mal. La neta, yo quería llorar en esa escena, o sea, es horrible esa escena. Pero horrible para bien porque creo que no cualquiera logra hacerte sentir cosas tan feas usando solo dibujos, usando únicamente dibujos. Y toda la escena del juicio habla acerca de las personas que más influyeron en la vida del protagonista, pero para representarlos en vez de solo dibujarlos y ya, les ponía a cada uno una singularidad que para mí era muy interesante, era muy retórico. Por ejemplo, el profesor que golpeaba a sus alumnos es dibujado como un títere que es controlado por su esposa, porque su esposa lo maltrata a él y entonces él maltrata a los alumnos. Después está la forma en la que dibujaron a la esposa de Pink. Es una mantis religiosa. Eso sí, estuvo muy descarado. Ya saben, o sea, ay, qué feo, me fue infiel esa maldita, esa arpía.
Y por último está la figura de la mamá, que en eso casi no hicieron una retórica visual, pero la forma en la que aparece es como un avión de guerra, una vagina, eh, una serie de símbolos que inculcaron ideas en la infancia de Pink y crecieron con él y dieron resultados como la relación de su esposa, etcétera, etcétera. Bueno, sí, esa sería la escena del juicio. Yo no voy a hablar tanto de los sentimientos porque creo que no me toca, pero sí, o sea, si algo me gustó mucho de esta película es que no usa los dibujos para mostrar cómo suceden las cosas, sino los usa para mostrar cómo se sienten las cosas. La próxima vez que alguien te diga como, no sé, digamos que te fueron infiel, y te digan como, no, ya pasó, tú tranquilo, tú eres mejor que eso. Eh, Piensa que tal vez esa persona sí está teniendo un conflicto interno tan grande como el de Pink, como el de tener un monstruo atrás de ti mientras solo estás viendo televisión. Entonces, creo que esas son las cosas verdaderamente importantes de las que se pueden hablar aquí. Y eso es todo por mi parte. Gracias, Emilio. Bueno, Jessica y yo vamos a hablar de la parte psicoanalítica, pero de todas maneras, si se quieren meter ustedes, nos dicen y luego abrimos el foro también. Y también los que están allá en casa, también tenemos allá a Fiona que está al pendiente del Zoom para que también hablen ahí en el chat. Y bueno, y también si quieren activar sus micrófonos, los escuchamos. Bueno, ¿empiezas tú? Yo nada más quiero abrir como, ¿qué es lo que, ahorita escuchando a Emilio, qué es lo que les provocó la película? Sí, la vieron. Alguien en Zoom que la vio, ¿qué le provocó? Alguien aquí presente, ¿qué le provocó esta película? No sé, un montón. ¿Nadie la vio? ¿Alguien en Zoom la vio? Bueno, no sé si se me escucha. Sí, sí. Sí. Ah, bueno, yo tuve el placer de ver la película con uno de los presentes ahí que se llama Emilio. ¿Ah? Por ende, por ende me tocó ponerle más atención de lo que lo hubiera hecho yo normalmente como una persona que lo consumiera normal. Yo llevo con ciertas expectativas por ciertos temas que él me habló, así que cuando yo la vi, obviamente yo ya me iba esperando algo malo. Eh, por esa razón, yo, a comparación de cómo él platica que él se sintió mal, obviamente también me sentí mal, pero como que a la vez de tantos problemas que yo vi, como que de cierto modo yo la reflexión que tuve es, ok, hubo cosas malas, pero lo acepto. ¿Cómo puedo hacer para que esas cosas malas no estén? O sea, que al final del todo intenté buscar la esperanza de que, o sea, de que cualquier cosa mala que llegara como el protagonista se pudiera superar. Porque a mí no me gusta que una película termine también tan pesimista, y para mi gusto esta película sí terminaba de una manera muy pesimista. Así que yo, pues como que le intenté ver el lado de, o sea, pues me están enseñando que a lo mejor él no lo pudo encontrar, pero tal vez yo sí pueda, de alguna u otra manera. Porque quiero o no, ese era otro tiempo y ahorita es otro, y los problemas son diferentes y ciertos conflictos que en esa época estaban como la discriminación, por ejemplo, por como tú eras niño y que te gustan ciertas cosas, ya ahorita se están abriendo un poco más. Así que de cierta manera no es eterno ese conflicto si se intenta buscar un cambio. O por lo menos ese fue el significado bueno que yo intenté rescatar para no estar tan triste después de haber visto la película. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere comentar? Ajá. A ver, por acá y luego Mónica.
Creo que, bueno, es que me gustaría escucharlas a Jessica y a Mariana antes de así como dar mi opinión desde el psicoanálisis, pero también la quería ver sin estar pensando en teoría, porque qué hueva, eso les tocaba a ustedes. Entonces, ahorita que los escucho, creo que está padrísimo que aunque fue muy criticada, porque leí que fue muy criticada, yo creo que sí logran hacer una gran ahí triada entre la música, o sea, la música que ya estaba, el cine y la ilustración para, como dijo Emilio, comunicar pues, lo que Roger quería comunicar, ¿no? Y bueno, ahorita también me gustaría hacer una petición que escucháramos más a Emilio, que también se está formando en psicoanálisis y ojalá un día llamarle colega porque es muy brillante. Queriendo yo dar mi breve opinión, ¿todo bien? Queriendo yo dar mi breve opinión respecto al filme, quiero confesar que es un filme que vi desde muy chiquito, como a los 12 años más o menos, que era cuando me empecé a interesar un poquito como por esto, así como de rock experimental o rock progresivo. Y igualmente me tocó incluso hasta rentarla en DVD. Y era una película a la cual yo le tuve mucho miedo de niño porque la portada me parecía muy visceral. O sea, ¿por qué pondría ser una portada de un DVD a alguien gritando de dolor? Pero pues agarré un poquito de valor a los 12 años y la vi. Y una vez acabando de verla, me sentí muy confundido. Por lo menos a mí el final de la película, a diferencia del álbum, me dio un poquito más de esperanza. Se veía un poquito más constructivo, pero todo el filme siento que se la pasó destruyendo a un personaje que yo no conocía porque la dirección nunca me dio a entender quién era el personaje principal. Y no fue sino hasta que, ahora sí que tuve que verlo un par de veces, tuve que escuchar el álbum, tuve que incluso ir a ver Guardias en vivo, que un poquito empecé a entender más o menos por dónde iba esto y creo que de todas formas, por más que entre comillas yo lo entiendo, creo que es un poquito como la depresión, que por más que uno lo entienda siempre se sentirá como confundido y como todo se siente a su alrededor y adentro de uno mismo todo muy caótico. Muchas gracias. Acá desde Puebla, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, a diferencia de Juan Javier que comentó ahora, yo comparto la opinión de quien acaba de hablar, no vi cómo se llamaba, en el sentido de que a mí también me parece el final de la película como optimista. Al romper la pared, al caerlo todos los ladrillos, si recuerdan la última escena, es un par de niños que están derramando uno de los cócteles Molotov que quedaron intactos. Entonces eso a mí me da un mensaje de esperanza. También a diferencia de ustedes, todos ustedes muy jóvenes, yo soy casi sesentón, yo vi la película cuando se estrenó y sí, igual que ustedes comparto esa sensación de desamparo, de terror, de horror. Yo salí con dolor de cabeza de la película y no volví a verla hasta como 20 años después para verla con mi hija que es más o menos contemporánea de ustedes. Entonces sí, es una película realmente brillante y insisto, el final a mí sí me parece esperanzador. Gracias. Muchas gracias. Pues, bueno, justamente esto. Yo no había visto sinceramente la película y cuando la vi, justo lo que dijo acá mi compañera Mónica, era mucho de la teoría. Ver como estos simbolismos en la película y fue muy traumático. Sí. Tiene muchísimos simbolismos que, bueno, ahorita vamos como que a tocar puntualmente, pero fue como muy confuso para mí. Y les platicaba a ellos en algún momento, o sea, no sé, como que no logré juntar todo, como que veía como temas por separado. Después la volví a ver otra vez y ya fue como más, me gustó más, por así decirlo. Fue más enriquecedor para mí ver como todo ese análisis que hay detrás de la película, estas perturbaciones, esta realidad, esta fantasía, estos hechos que día a día podemos hasta escuchar. Y bueno, justo es estos símbolos que les digo que vamos a tocar, este complejo de Edipo,
esta psicosis en el personaje, este capitalismo, esta educación, como todo eso que causa pues justamente eso que comentaban, y por eso les quise como preguntar que causaba angustia, una preocupación como que muy excesiva. Yo les quiero pasar un dato antes, nada más de recordarlo todo, que antes del lanzamiento de esta película, este filósofo, que perdón si no lo pronuncio bien, Jean-Paul Sartre, ya había publicado un cuento con el título de El Muro, hace muchos años, y donde se mostraba esta serie de torturas tanto físicas como psicológicas que sufrían los humanos durante la guerra y las familias. Porque bueno, si vieron la película, pues Pink estaba sufriendo porque su papá pues falleció acerca de la Tercera Guerra Mundial. Entonces era como este sufrimiento donde hablaba este filósofo en este cuento, y 43 años después se estrena este disco y posteriormente pues se estrena la película. Entonces estaba leyendo como un documento que decía, ¿hay similitud filosófica o solo coincidió el título? Porque El Muro es muy significativo tanto en la película, bueno, como este cuento, ¿no? Bueno, disculpen que Jessica y yo tengamos nuestras libretas, pero somos demasiado obsesivas como para no tener nuestras notas. Entonces, bueno, yo lo que vi en la película es que todo el tiempo vemos el significante de muerte, ¿no? Destrucción también. Ajá, y pérdida, ¿no? El personaje principal, que es Pink Floyd, que, bueno, hablaremos como más adelante de eso, que hay una identificación muy importante, y bueno, ya lo dijeron, de Roger Waters, pero luego nos meteremos como en esto de la psicosis, de la pérdida de su papá, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en cuanto a lo de la guerra, a mí me gusta mucho la escena en la que empieza la película y entonces muestra estas dos realidades distintas, ¿no? Donde está la guerra, todos los muertos, todas las personas sufriendo, y luego está el bebé, que es Pink Floyd, de chiquito, y está la mamá al lado como tomando el sol en un jardín, y ves como otra realidad completamente diferente, ¿no? Y creo que esto es como este choque, ¿no? De realidades en las que pues uno no se da cuenta de qué está pasando que a lo mejor puede ser esto, ¿no? Al otro lado del muro o en otro lugar, ¿no? Y esto, por ejemplo, también se me hace muy significativo, interrúmpeme cuando quieras, de cuando está él en el cuarto y que el rey manda como una carta diciendo de la pérdida o la defunción de su papá, y encuentra la carta del rey, bueno, eso dice la canción, y y yo me ponía a pensar, o sea, ¿cómo es posible que eso sea suficiente, ¿no? Que un mandatario, ¿no? De alguien del gobierno te mande como este reconocimiento, las medallas o lo que sea, de tu papá que fue a la guerra y se murió, y entonces, y eso es lo que le queda a él, ¿no? Le queda el uniforme, le queda el reconocimiento, la carta o lo que sea de su papá, ¿no? Y siento que eso es como lo que vende como el Estado, ¿no? En esto de lo patriótico, de pedir como a los soldados, ¿no? Para los fines que el Estado o el país quiere, y al último los abandonan. O sea, como que te venden promesas. Fanatismo. ¿Mande? Fanatismo. Sí, y bueno, no sé, a mí se me trabajaba mucho como, por ejemplo, que bueno, nosotros tenemos como vecino a Estados Unidos, ¿no? Que nos venden este fanatismo de la liberación, de que vamos a luchar con eso y así, y por ejemplo, que al último, pues ellos se quedan muertos ahí, y ¿quién regresa a casa? ¿No? De hecho, hay una canción así, o sea, algo así, pero algo así dice de que, ¿eh? No, dice,
Ay, déjenme decir, pero dice así como de, ¿por qué los dejas solos? O no dejes que los niños regresen solos a casa. Y a mí no dejes a los niños solos y que no regresen a casa. Y a mí se me figuraba esto de los soldados, ¿no? Que no vuelven con sus familias y que no vuelven con sus niños. Y bueno, Pink ahí se queda solo sin su papá, ¿no? Yo nada más, bueno, antes de avanzar más, también estaba viendo un documental que era como, no lo sé si es así, a lo mejor, Isaac, me vas a confirmar, que hay como dos miembros, o sea, se puede ver en la película este Pink de chico y este Pink de grande. El Pink de chico era mucho como Roger Waters en las emociones, en la soledad, en el abandono, en la pérdida, en esta relación con la madre, en esta relación con las mujeres, como lo decía Emilio, y que también está el adulto Pink, que es Sid Barrett. Ajá, sí. Ajá, que era como en este estado de entrar al mundo como de las drogas, ¿no? Y en una escena lo encuentran en la habitación, drogado y dormido, y los tienen que inyectar para que despierte y salga al concierto. Entonces, se me hizo muy interesante cómo se ven estas dos, ahorita que decíamos, ¿no? Estas dos identificaciones con los dos personajes, pero no sé si realmente... Pues bueno, para mí personalmente hay tres. O sea, el Pink niño, que ahí está en búsqueda de su padre, pero está generándose esas preguntas que no hay respuesta. O sea, ¿dónde está su padre? Pues, y se sorprende por la carta, exactamente. Y después viene el Pink, donde pues está como que sobrellevando la situación con su madre, con su esposa. Y luego viene el tercer Pink, el Pink que se destroza completamente. No sé, ahorita podríamos platicar a lo mejor cuál es el punto de inflexión dentro de la película donde marque como que ese cambio a la psicosis completamente. Y justamente la mañana estaba pensando eso, que pudiera ser una representación de Syd Barrett por medio, porque si vemos la historia de Syd Barrett, pues fue el fundador de Pink Floyd, pero lo sacaron o tuvo que salirse del grupo debido a que por medio de las drogas tuvo que acabar en un manicomio. Entonces, está interesante cómo ellos pudiera ser, desconozco, pero pudiera ser que lo están como tratando de representar en la película como un homenaje a su fundador también, para no dejarlo de lado. Sí, eso fue como interesante. Y bueno, hablando de Pink, creció pues ajeno como a este mundo. Podemos ver en la película, a mi parecer, como muchos duelos. El padre, la madre, la esposa, como muchos duelos. Entonces, él de chiquito pues no pudo realizar como ciertos vínculos, como que estaba esa falta. Y se puede observar mucho cuando está la escena en que va al parque y trata como que de hacer amigos y como que lo rechazan. Y por esta figura paterna también ve a un hombre que intenta como agarrarle la mano y el hombre también lo rechaza, ¿no? Entonces sí se puede ver como esa no conexión de vínculos que tiene con la esposa, hasta con una escena que fue lo de la rata, que lo comentábamos, ¿no? Que era como, a esta rata sí la voy a tener, sí la voy a cuidar, sí, ¿no? Se enferma, regresa y la rata ya está muerta. O sea, no hay esta forma como de vincularse. Inclusive hasta ni con sus compañeros de clase, porque Ajá. hay una escena, justamente antes de que empiece la primera parte de Another Brick in the Wall, él está escribiendo un poema que es la letra de Money, del disco de Dark Side of the Moon. Él está escribiendo la letra, llega el profesor, le arrebata el poema y como que lo evidencia con todo el salón, ¿no? Le dice, poems, everybody poems, y todos los chavos o sus compañeros se burlan de él. Entonces, también por parte de sus mismos compañeros de la edad, tiene rechazo. O sea, está gruesísimo toda la parte de rechazos que tiene, tanto sociales, familiares, personales, escolares, de todos lados tiene rechazos. Bueno, a mi parecer, yo creo que él no puede vincularse porque él, bueno, claramente estamos viendo que tiene una estructura psicótica. Entonces, él no tiene como la posibilidad de tener vínculos y aunque tiene como esta pérdida del padre, yo creo, o sea, esto es como a mi parecer. En la película no se ve si él conoció al papá. O sea, él se ve como muy niño y desde muy niño no se ve si tiene, o sea, como noción, o sea, tiene noción de que existe un papá,
pero el papá es como una figura fantasmagórica, por decirlo de alguna forma. Está como no sabe qué realmente es. Entonces, no puede como adquirir ese significante del padre. Entonces, que eso es lo que pasa en la psicosis. No hay un significante del nombre del padre y entonces hay una forclusión. Por ejemplo, voy a citar aquí a nuestro amigo Lacan, que decía, en la psicosis se habla de un momento de ruptura, un agujero, un desgarro, una yancia, pero con la realidad exterior. La realidad misma es la que está primero provista de un agujero que luego el mundo fantasmático vendrá a colmar. Y él define la forclusión como el sujeto no quiere saber de la castración, que esto se hace en el complejo de Edipo, ni siquiera en el sentido de la represión. Hay un rechazo, una expulsión del significante primordial a las tinieblas. Entonces, ni siquiera creo que pueda implicar al padre. Sabe que hay una falta de algo, o sea, sí hay eso. Y entonces, en todo este complejo de Edipo que tiene él, tenemos más bien una falta de esto y que viene con esta madre devoradora, omnipotente, y que lo vemos en las flores, que nos dijo Emilio, en forma de vagina, ¿no? Que vienen a devorar a Pink en varias escenas de la película. Y de hecho, en la escena que dijiste de la infidelidad, que está la sombra, luego se convierte en la madre, ¿no? Y esto también del complejo de Edipo me gustó mucho. Hasta le dije a Jessica, escucha la canción. Ay, Emilio también le dije, escucha la canción. La de Mother, ¿no? Y también la comentamos con Isaac, que es así, complejo de Edipo. Está muy interesante todo lo que dice la canción. De hecho, así como que puse frasecitas de mamá verá todo lo que hagas, verá todas las novias, ¿no? Casi de todas las novias por ti, si son buenas o no son buenas. No, esto también de que mamá, ¿por qué el muro es tan grande? O sea, porque, que bueno, ya después vemos que también un gran muro es ella, porque hay una escena en la que está cargando como que al muñeco, es un muñeco. En el juicio. Sí, en el juicio, y que de repente ella misma es la que se convierte en el muro, ¿no? Entonces dices, está cañón ver cómo, madre, es ese muro. Y que esta canción está como muy terrorífica y muy interesante porque sí habla de esto, o sea, si no hubiera este significante del padre, entonces se cumple el deseo de la madre, ¿no? Y entonces viene así como, por ejemplo, esto también dice, mamá va a hacer realidad todas tus pesadillas, va a poner todos sus miedos en ti, te va a poner bajo su ala y no te va a dejar volar, pero puede que te deje cantar, ¿no? Entonces, creo que es cuando no hubo esta separación, ¿no? Y entonces la madre lo devora completamente, ¿no? Y por eso no puede tener una relación, no puede tener vínculos y no puede tener una relación ni siquiera con su esposa, ¿no? Cuando empieza a tener como esta interés sexual y está viendo a la vecina, ajá, y entonces llega la mamá, ¿no? O sea, es como así, mamá te va a ver todo lo que hagas, ¿no? Este otro omnipotente que se va a meter en todos tus pensamientos y así, qué miedo, ¿no? Es como Dios. Y entonces, y entonces cuando está con la esposa, que también se está encuerando enfrente de él, pues ni siquiera tampoco tiene este interés, ¿no? Y llega también una escena, creo que después, que quiere hacer lo mismo con su mamá, ¿no? Acurrucarse con ella igual, pero ella, pues, no es la mamá, ¿no? Sí, es esta madre, pues, que perdió a su esposo. Entonces no quiere que a su hijo, su Blue Baby, pues le pase nada. Proyecta todos sus miedos, obviamente, en él. Esta relación como de mucha dependencia. Y
Y también se puede mostrar una escena que también muestra justamente esto, es en la escena de la piscina, donde él está, ¿no? Es como ese, bueno, a mí se me figuró como ese vientre materno, regresar porque hay una paz, porque se goza, porque está como todo eso, y después viene la otra piscina, donde está la sangre, como ese vientre destruido, como pues todo lo que nos muestra esta película de destrucción, de sangre, de angustia, como todo eso, ¿no? Entonces, también igual citando un poquito a Lacan, esa relación, que es madre-hijo, el niño se convierte en un objeto para la madre. El niño es aquel que la completa, es el objeto que justamente le falta a la madre. Entonces sí se puede ver como esa relación como muy devoradora, demasiado devoradora. Y bueno, vemos, yo creo que esta estructura la vemos frágil desde el inicio. A mí se me vino mucho con esta canción de Be Nice, creo que se llama, ¿no? Y que habla sobre este hielo que está muy frágil y que se puede romper en cualquier momento, ¿no? Entonces creo que es algo que obviamente ya tiene desde el inicio y que nada más es esperando un momento para que esto se rompa. ¿Tú qué crees? ¿En qué momento se rompió para que tuviera el brote? No sé, pero ahorita que estaba diciendo esto me recordó esta escena que a mi parecer me gustó mucho este brote psicótico, en donde está con una chava que conoce. Y la canción, no me acuerdo cuál es, creo que se llama One on My Tour. Bueno, es esta falta. Young Lost, creo que es Young Lost. Pero bueno, en ese vínculo con el objeto que ha sido investido, que es el papá, no está, entonces a Pink no le causa nada de interés, o sea, vemos como no está interesado en absolutamente nada, no en vínculos, no en gustos, no es nada, solamente vemos a Pink viendo películas de guerra, que es lo único que lo vincula con su papá ausente, es lo único que lo tiene atrapado, de ese objeto faltante es lo único que lo tiene atrapado, y lo vemos en esa escena justamente, donde está viendo la película y la chava así de que te doy agua, tengo sed, empieza como a seducirlo, empieza así, y él dice, el amor se vuelve gris, que eso también se podría ver como una canción dedicada quizá al papá, pero también a la esposa, por eso hace ratito que dije que existen como muchos duelos, o sea, es este duelo. Entonces, el amor se vuelve gris, dice, en la noche fingimos que todo está bien, yo he envejecido y tú te has enfriado, y nada me divierte más. Y en eso cambia y dice, ya puedo sentir que viene uno de mis ataques. Y empieza a romper todo, a destruir todo. Empieza como ese brote como psicótico más significativo en la película, me parece. Sí, yo creo que empieza cuando ve a un tercero. O sea, cuando empieza la infidelidad, entonces ahí empieza todo. Sí. Y está así, o sea, está como como autómata, como tranquilo, como depresivo, y luego ahí es cuando se prende, ¿no? Yo creo que esto le remite a la falta de este padre que no sabe que existe como eso que es, y también como esto de que no existía entre la mamá algo más, ¿no? Y entonces ahí es otra vez como este sentimiento de sentirse, yo pienso, enamorado, iba a decir lapsus, abandonado, y que ya no tiene la mirada de la madre, ¿no? Y luego viene la canción que dice, no me dejes ahora, ¿no? ¿Cómo te pudiste ir cuando más lo necesito, ¿no? Y cae en crisis, o sea, cae en crisis, viene lo de la pared, y ahí yo creo que es cuando ya empieza la psicosis, ¿no? Ahí creo que viene un pedazo, a mí me gusta mucho esto que dice la canción, dice, he visto la escritura en la pared, yo ahí lo veo como una representación de lo real de Lacan, en el sentido de que ya está viendo como como el cimbelo, ¿no? Decía Lacan, todo lo rehusado en el orden simbólico, en el sentido de la forclusión, reaparece en lo real. Y entonces él dice, de todas maneras, todos son ladrillos en la pared. Entonces, como otra vez el significante de muerte,
porque cuando es el funeral como del papá, también dice lo mismo, es todo somos ladrillos en la pared, ¿no? O sea, cuando pasa estas cosas es otra vez, todos somos ladrillos en la pared. O sea, entonces, y creo que, y dice adiós mundo cruel, se despide, ¿no? Y empieza a preguntarse, eso yo creo que también, a mí también se me hizo muy significativo, empieza a preguntarse si hay alguien afuera. Yo pensaba que pudiera ser si hay alguien afuera, por ejemplo, al padre, o si hay alguien afuera en relación también a él, o sea, si hay alguien afuera después del muro, ¿no? Y otra cita de Lacan dice que lo inconsciente habla en el psicótico, o sea, es testimonio del psicótico. Entonces es lo que vemos, ¿no? Totalmente lo inconsciente. Sí, queda atrapado, obviamente, sin ese auxilio de ningún discurso establecido. Que aparte, todo le causa, o sea, vemos este discurso de la escuela, vemos este discurso político, vemos este discurso, pero queda como sin ese auxilio. No sé si alguno de ustedes quiera decir algo respecto a eso. Bueno. Ay, a ver. Ok, vamos a ver esto. Uno pensaría que todo el malestar de Pink proviene de la manera, o no de la manera en la que su mamá lo crió. Pero creo que hay cosas que analizar que son muy difíciles de ver dentro de la pérdida de la papá de Pink, del papá, perdón. Algo que hablaba con mis amigos después de que vi la película por segunda vez, es que cuando mandan a un ser querido tuyo a la guerra, solo tienes dos maneras de ver, y muere, solo tienes dos maneras de ver ese acontecimiento. Uno es, no manches, esta persona es un héroe y fue a pelear por nuestra nación en esta guerra y murió para que nosotros estuviéramos a salvo. Esa es una manera. Y la otra manera es, esos bastardos se llevaron a mi papá al matadero y ya no regresó. Eso es algo que menciona una de las canciones de la película. Dice, ellos se llevaron a mi papito, algo así. Pero algo que quiero hacer recalque aquí es que me da la impresión de que la mamá veía a la pérdida de su esposo como un acto heroico por varias razones. La primera es que él seguía guardando sus cosas del ejército, seguía guardando su ropa, su uniforme, sus balas y la carta del rey, como le dicen en la letra. Pero si observamos la letra, podríamos concluir que Pink piensa todo lo contrario. Él piensa como la segunda persona. Esos bastardos se llevaron al matadero a uno de mis seres queridos y ya no regresó. Y lo único que me regresaron fue una carta con un sello de plástico. Eso no es mi papá. Y creo que eso determinó mucho la manera en la que la mamá educó a Pink. Pero o sea, lo que pienso que es importante aquí es que la problemática y el malestar de muchos individuos, no solo de Pink, proviene de circunstancias que son más grandes que nosotros, que son contextuales, porque uno no decide que haya una guerra y no decide que su papá vaya a la guerra. Eso es algo que le tocó sufrir a él y él no lo pidió. Después crece y va a la escuela. Quiero hacer un breve paréntesis. A lo mejor sí me va a tardar un chorro, pero creo que vale la pena. Siento que la película hace crítica a tres subsistemas, por llamarlos de una manera, que preceden a un sistema más grande. Los tres subsistemas son el sistema educativo, el sistema de relaciones interpersonales, si se le quiere ver como un sistema, y el sistema de la fama. Estos tres sistemas son condicionados por el sistema del capitalismo. Yo pienso que esta película apunta que el verdadero problema de las personas es el capitalismo. Perdón porque me escucho muy de izquierda, muy chairo, pero tengo que hablar de esto.
Entonces, si tú pierdes a un ser querido por algo tan horroroso como es la guerra, probablemente alguno de ustedes tenga una opinión sobre la guerra individual, como, no, es que la guerra es un mal necesario, a veces hay conflictos entre naciones, pero no creo que tengamos que ver las cosas así. Es simplemente mandar gente a morir por señores en traje que están allá arriba y cenan muy bien todos los días. Entonces, bueno, eso por parte de la guerra. Por parte del sistema educativo, lo que pasa es que siempre se reprime la creatividad, o al menos así es como lo pinta la película. El niño Pink, pues lo único que estaba haciendo era un poema y nada más. No era algo malo, no era algo por lo que debería de adjudicarse una culpa enorme, pero así fue para él y como es un niño, tal vez así lo vivió. Si regresamos a lo mismo de que la fuente del verdadero problema viene de otros subsistemas, pues esto viene, el maestro de Pink maltrata a Pink porque tiene una esposa que lo maltrata en su casa. Y es otra vez lo mismo, es más como una cadena de eslabones o un muro conformado por varios ladrillos, lo que ocasionan los verdaderos problemas. Y el tercer subsistema, que es el sistema como de la parándula, de la fama, veámoslo de esta manera. Pink se volvió famoso, se volvió un músico de reconocimiento cuando creció, pero aún así no logró ser feliz. Y de hecho la canción de Empty Spaces, ¿con qué vamos a llenar los huecos vacíos? Siempre son cosas como nuevas guitarras, nuevos coches, nuevos sistemas de audio, pero siempre es llenar esa falta con bienes materiales. Y al final de toda esa parte de la canción, dice, vamos a comprar nuevas guitarras, nuevos coches, nuevos sistemas de sonido, pero nunca vamos a descansar, nunca nos vamos a dar el tiempo de descansar, porque es el sistema en el que vivimos, nosotros por desgracia tenemos que trabajar. Creo que somos la generación que ha trabajado más en 100 años y si quieren estadísticas reales, nosotros trabajamos más horas al día de lo que Japón lo hace y nosotros estamos peor. Entonces, todo esto creo que fue lo que verdaderamente definió a Pink y hizo que Pink terminara como terminó. Y lo que se me hizo más feo del final, o lo más crudo, es que la escena del juicio, pues si lo pensamos, no es nadie juzgando a Pink, es Pink juzgándose a sí mismo. Y desde su perspectiva, su pecado más grande, el error más grande que cometió fue haber sentido sentimientos de casi naturaleza humana. Eso es horrible, habla mucho de que nosotros somos vistos más como, los seres humanos somos vistos más como un medio que como personas, y no importa si esas personas tienen sentimientos. Por ejemplo, o sea, está esta escena en la que van a despertarlo después de que tuvo pues fue una sobredosis cuando se quedó dormido. Ajá. Cuando lo están despertando, parece que como que el manager de Pink, parece que es el manager de Pink, lo primero que dice es, ajá, va a poder volver a tocar, va a volver a tocar. No importaba que él acababa de tener una sobredosis, no importaba que todo su cuarto estuviese hecho un desastre, lo que importaba es que él iba a estar bien porque iba a poder volver a tocar. Pero ya por último, creo que la verdad a mí me gustaría mucho que habláramos sobre lo que cada uno cree que es el muro. Y para mí lo que es el muro es lo que está bien visto desde el capitalismo, desde la sociedad, como lo quieran ver. Está bien consumir mucho, está bien trabajar mucho, está bien si vamos a la guerra, está bien tener relaciones pasajeras y sin conexión. Todo eso está bien, pero al final se rompe el muro
Y como mencionaron, creo que la escena en donde están los niños recogiendo los escombros y jugando a construir una mejor sociedad es muy significativa, porque creo que es como dar a entender que en la juventud está la posibilidad del cambio, está la posibilidad de construir un mejor muro, un muro que nos ayude a todos. Bueno, yo para concluir mi punto de vista, nada más voy muy de acuerdo contigo con esas tres partes que dices. Y pues bueno, sí, en realidad lo que Waters, de esa carencia que tuvo de su padre, lo hizo hacerse mucha conciencia de muchas cosas, ¿no? Que están pasando en el sistema. Y pues hasta ahora hasta hoy, en nuestros días, nos quiere hacer esa conciencia, ¿no? Precisamente, pues, esta película literal, fue un capricho de él para, para platicar un poco de la historia de Pink Floyd, un poco de sus sentimientos, un poco para hacernos conciencia, ajá, del sistema, no hacernos rojos, pero sí, pero, pero sí, pues sí concientizarnos de todos los que están ahí arriba, cómo nos manejan, ¿no? Desde las escuelas, cómo nos manipulan desde niños, ¿no? Cómo nos van formando, esa formación que nos van educando de cierta manera para ir con ese sistema, para hacer esos ladrillos. Y bueno, esto lo empezó Waters así, después pues esta obsesión tan grande que se le volvió, yo pienso, es de esos caprichos buenos, ¿no? Yo pienso, porque ahorita pues hasta nuestros días, ¿no? Sigue siendo ese gran concierto de The Wall, está impresionante, a mí me tocó verlo una vez en el Zócalo en la Ciudad de México, padrísimo, ¿no? Todos los visuales, toda la historia, toda la película la vuelve a representar, pero pues tocada en vivo. De hecho, pues ahí me enteré, porque ahí estaba Peña Nieto de presidente y así enfrente del Palacio de Gobierno y le dijo un discurso, ¿no? Y todos así de, nos va a caer una bomba ahorita, pero pues no. De ahí me enteré que Roger Waters, pues ya tanta obsesión tiene de eso de querer cambiar el mundo, que ahorita tiene un puesto masónico muy alto. De hecho, sabes, hasta el metro de la ciudad lo dejó, lo que nunca nadie había hecho, ¿no? Lo cerraron hasta las 3 de la mañana para que todos saliéramos bien del concierto y a nuestras casas. Pues bueno, es mi conclusión que quiero dar, ¿no? El mensaje que quiere dar este personaje. Y, bueno, y pues bueno, no, yo no estoy peleado, ¿no? Porque lo dice Pink Floyd, o eres de Waters o eres de Gilmour. Gilmour, pues era mucho la temática de la música, era el que, pues sí, yo creo que la gran parte de la producción musical en Pink Floyd. Y Waters pues era como el de todas las ideas, ¿no? Letrista, todas las ideas, cómo se iba a conformar la historia de los discos. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, por tiempo ya estamos cerrando. Yo nada más, igual de esto que estaban diciendo, quiero decir una frase de Freud que dice: la masa se guía por su inconsciente, perdidos sus rasgos personales, pasa a convertirse en un autómata sin voluntad, y de esta manera creo que son más manejables. Entonces, esto hace como alusión a lo que estábamos viendo en la escena de la escuela. Creo que la educación no es mala siempre que uno cuestione, ¿no? Y debata. Creo que es malo cuando uno se queda con lo que a uno le dicen y lo adquiere nada más sin preguntarse o cuestionarse. Eso es malo, ¿no? Y a mí me hizo mucho como introspección esa escena, porque creo que el hecho de que de repente todos estén sin cara, bueno, estén con una cara igual y que se vean iguales en el sentido de que se pierde como la identidad y que van, lo comentábamos Isaac y yo, y que van caminando hacia como una máquina que luego caen y se hacen carne, ¿no? Y disculpen mi palabra, y yo decía, no, es que todos luego nos convertimos en la misma mierda, ¿no? Y él decía, o también puede ser como en un producto, ¿no? Que se va a usar como de esto del capitalismo.
y que nos vamos aniquilando, o sea, que nos vamos aniquilando porque no nos sentimos. Y yo pensaba ayer en esta letra de la canción de los niños que decían, no necesitamos la educación, no necesitamos control mental, y decía, bueno, no necesitamos esa educación del mercado que te dice qué necesitas para ser feliz, comprar para verte bien, porque nunca es suficiente. No necesitamos también ahora esto, bueno, nosotros que nos dedicamos a eso, estos coaching que preparan a unas personas unos cuantos meses y te dicen los tips para ser feliz o para estar bien o para estar saludable, basado en qué, no sabemos. No necesitamos luego una educación entre comillas, patriótica, donde una persona que dice que está viendo el bien del pueblo y ¿dónde ves el bien del pueblo? ¿No? Cada vez hay más inseguridad, hay más pobreza y demás. No estamos cansados de eso, no necesitamos una rebelión de esa manipulación. Y entonces en esa canción, Pink la sueña y destruye la escuela. Destruye los cimientos de esa ideología, pero lamentablemente se queda en la fantasía. Y entonces, otra vez, todos somos muros en la pared porque no hacemos nada. Entonces, creo que la invitación es justamente eso. Yo estaba pensando mucho en lo que significaba ya para mi conclusión el muro de la pared. Yo pensaba que el muro, discúlpenme otra vez por mi palabra, protege de toda esa mierda y toda esa angustia del mundo que a veces es muy caótico y que a veces nos causa mucha depresión. Yo también cuando vi la película me causó mucha depresión. Y pensaba en este Pink, ¿no? Que lo protege de lo real, pero no sé, pienso que a veces es bueno tener el muro porque necesitamos protegernos de ese real, porque si viéramos las cosas a lo mejor tal cual, podría ser muy dañino para nosotros. A veces necesitamos eso, como decían en el Zoom y ustedes, eso de esperanza, ¿no? Pero creo que también a veces tenemos que derribar ciertos muros porque también necesitamos enfrentar las cosas y no evadirlas, ¿no? Y entonces necesitamos como luchar en cosas y meternos en nosotros mismos, en nuestros conflictos y darle para adelante, ¿no? Y no ser indiferentes ante el mundo. Entonces, eso es como para mí lo del muro. Sí, lo que el Pink no trataba de destruir en esa escena, que también estaba golpeando para tratar de salir, y le preguntaba a su mamá, es que por qué el muro es tan grande, una defensa tan grande, que sí necesitamos un muro o cierta defensa, pero que no llegue a ser tan invasiva también para nosotros, ¿no? Poder estar. Y bueno, ¿quieres decir algo, Isaac? ¿Todo bien? Pues yo como conclusión, pues sí me gustaría resaltar que Pink es parte de un producto social en donde tiene que ser la parte llamativa o la parte de un rockstar, ¿no? Al final se ve como si fuera parte de los nazis por el tipo de vestimenta, cómo Los va colores, caminando. los colores que también Los se proyectan en la colores, de película. hecho hasta el simbolismo de en vez de la suástica usan dos martillos cruzándose entre sí. Y a mí me hace pensar parte de, ya resumiendo un poquito porque ya lo comentaron, que esto es parte de que al final de cuentas con el capitalismo todos terminamos siendo el mismo producto, donde ahorita lo podemos ver que queremos ser influencers, que queremos ser un video viral y subirlo y estamos nada más pues alerta, ¿no? De estar viendo como esta realidad ahorita de que todo lo puedo tener en el celular y cuando suceda algo lo grabo, lo subo y ya me hice famoso por tan solo compartirlo y subirlo. Yo creo que si ustedes ven el año de la película es del 86 y estamos 82, perdón. Estamos 40 años después y creo que el capitalismo ahora ha evolucionado junto con la tecnología y la información que tenemos al alcance. Entonces, justamente la imagen pasada, si puede regresar la Benita, por favor. Está el profesor metiendo en el embudo a todos los alumnos y lo que comentaba Mariana, sale una mierda junta. Igual, todos terminamos siendo el mismo producto bajo el esquema
que plantea Roger Waters con su música, que es el capitalismo, y lo quiere, como que es una forma de también el expresar que está en contra de. Y ese producto final pues viene siendo Pink, un solo producto de muchos alumnos que pudieron haber sido también famosos, rockstars, o lo que en ese momento era como muy, muy icónico, ¿no? Entonces, pues esa es mi conclusión nada más, para complementar lo de Emilio, Mariana y Gonzalo. Yes. Pues, bueno, yo creo que ya dijeron demasiado para no alargar. Yo quisiera, bueno, esta parte ahora de que también ustedes puedan participar y ver lo que decía Emilio, decir que, como se dieron cuenta, a lo mejor cada quien tenía como su puesta, su perspectiva de qué era ese muro, ¿no? En este punto era la defensa, en este punto eran muchas cosas. Nos gustaría escuchar su punto de vista acerca de la película, acerca de esta idea del muro, qué es, qué les provoca. No sé si alguien lo quiera participar. ¿Qué otras escenas les marcaron? Simbolismos. escenas. La neta teníamos un chorro de cosas y no vimos muchas cosas por el tiempo, entonces a lo mejor algunas cosas suyas. Gracias. Creo que dijeron 1 hora y ya son 1:34, ¿eh? Pero no digo porque no sé si ustedes el tiempo. Yo creo que es interminable, pero está cabrón analizar todas las metáforas, todos los símbolos, todos los significantes de la película. Pero yo nada más quiero decir que todos somos Pink, ¿no? O sea, que todos somos another brick in the wall, ¿no? Entonces, nos podemos identificar, nos podemos proyectar en la película por muchas cosas, pero nada más quería decir algo rápido por lo que dijeron Jessica y Mariana. Esta es una psicosis, no así de esas del libro y de otras películas, y eso es lo que me gustó, ¿no? No de otras así en donde sale el güey así todo loco desde el principio, o sea, sí loco, pero no loco, loco, psicótico. Y me hace pensar en que todos, en el concepto de nacio, de forclusión local, ¿no? De que todos tenemos ahí nuestro núcleo psicótico y a veces, o sea, tenemos una estructura psicótica y funcionamos chido hasta que pasa algo, ¿no? Y adiós, ¿no? Entonces, está padre porque no es el esquizofrénico así que vemos en, por ejemplo, Psycho de Hitchcock, ¿no? Sino otra cosa, creo que muy inteligente. Y que aunque no me encanta Jung, pues está lleno de arquetipos y por eso entonces los podemos reconocer varios, ¿no? O sea, el arquetipo de la religión o los que tienen que ver con la religión, con la política, con mamá, papá, pareja, etcétera, ¿no? Entonces por eso es bien fácil identificarnos. También pienso que es o sea, que es del 82 y habla de la guerra, pero siempre estamos en guerra, ¿no? O sea, siempre estamos en guerra y no en una, porque escuchaba Emilio, y la guerra no a fuerza es la guerra, la primera, segunda guerra mundial, o la guerra civil, o la guerra de Ucrania, Rusia, ¿no? Sino la guerra de cada uno de nosotros, aunque suene romántico o cursi, ¿no? Pero estamos en guerra. Y en la escena esta de Comfortably Numb, ¿no? Que todos un día queremos, yo creo, ¿no? No sé si queremos, o un día estamos así, ¿no? Y que ahí se acabe, ¿no? Y ya no estarle chingando, ¿no? Yo digo, ¿no? Y ya. Gracias. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias. No sé si alguien más ahí por Zoom que quiera participar. Nadie. Su conclusión, su perspectiva. ¿Alguien más por Zoom? Sí, tenemos. ¿No tenemos a nadie, Fiona, en Zoom? Ahí. ¿Ya? Sí, hola, soy Oscar. Hola, Oscar. Hola, una lástima
Bueno, estar ahí con todos ustedes. Pero me gustó mucho y creo que coincido muy bien con lo que dijo Emilio, que la película captura como las emociones. Cuando yo la estaba viendo, yo no me sacaba esta frase de que era como, estoy viendo una película de hace más de 30 años sobre un tipo que creció en la Segunda Guerra en Inglaterra, vivió la Guerra Fría con Margaret Thatcher, uno de los momentos políticos más grandes del mundo. ¿Por qué tengo tanto en común con él? ¿Y por qué todo es malo? Y creo que la película es muy bien eso, hacernos sentir lo que Pink siente y compartir con él eh, ese sentimiento de soledad y abandono y reclusión en uno mismo, que creo que ese es el muro para mí. Gracias, Oscar, te extrañamos. ¿Alguien más? Yo, bueno, conforme a lo que ya había hablado anteriormente, o sea, yo tuve la suerte de que cuando vi la película estaba consumiendo otro contenido adverso. Por ende, pues obviamente la tristeza y la depresión de la película la pude manejar de otra forma para ver lo positivo, ver una forma de superar eso. Y conforme se fue desenrollando la plática en cuestión, obviamente pues se ve cómo platican de que esto era otra época y ahorita es otra, y el cómo evolucionamos y cambiamos para un bien mayor. Y el también de cómo, pues sí, es que es la causa y el contexto de una guerra en aquella época, pero a veces no nos ponemos a pensar que las guerras se dan día con día en cada casa y en cada mente, cuando pues sí, nosotros lidiamos con la gente de nuestro alrededor y simplemente a veces no comprendemos del todo nuestros propios problemas y nos vemos identificados en estos personajes que a lo mejor decimos, yo entiendo cómo se siente o qué asco este personaje, no quiero ser como él, pero a lo mejor no quiero ser como él porque alguna vez fue así o siento que estoy pudiendo llegar a ser así. Y todo eso, pues sí, o sea, no es ser conformista, nada así, sino es verlo y tomarlo para querer hacer ese cambio y el decir, bueno, las cosas están mal, pero ¿cómo las puedo mejorar de alguna otra forma? Porque al final del día, pues sí, está el muro, pero nada quita que pueda haber un muro mejor, obviamente, con unas bases mejores, que puede ser más bonito y que al final del día estés orgulloso de que ese nuevo muro, pues sí represente lo que realmente somos y no lo que unas mentes antiguas impusieron y que es lo que lastimosamente a veces vivimos. Pero pues sí, esta plática ayuda mucho a reflexionar y a sacar mejores significados de esa tristeza. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Todo? ¿Ok? Ujú. Por lo que estuve viendo, muchas personas piensan que esta película es en realidad por así decirlo, un video musical de 90 minutos. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que Roger fue tan ambicioso para dejar en la historia un video musical de 90 minutos y realmente cumple con las funciones de un video musical? O, por ejemplo, no sé, Lady Gaga, que hizo un video en el que empieza con historia, música, historia, música, historia. ¿También se podría considerar esto como un video musical? ¿Yo? Pues bueno, yo creo que desde mi perspectiva no soy experto en cine ni en producción de videos. No sé ahorita Gonzalo a ver qué refuta. Pero para mí no es o sea, yo creo que a lo mejor hasta es como una burla de Pink Floyd, ¿no? Porque dicen, ya la rola se pone buena al minuto 36. Espérate, aguanta 36 minutos y ya se va a poner bien. Yo creo que pudo haber sido como una burla de esto, ¿no? Como decir de Pink Floyd, le gusta que todo dure así extremadamente largo. De hecho, si escuchas la canción de Echoes,
Son 2 partes de 17 minutos y medio cada una. Y literalmente ya la segunda parte es cuando se te quita el miedo, ¿no? Lo empiezas a disfrutar. Pero desde mi perspectiva, yo creo que no es un largo video musical, sino que sí es una película porque está formada como de varias etapas, ¿no? O sea, te va contando la narrativa o la narrativa de la película es de un niño que va creciendo y en un punto de inflexión es cuando viene la psicosis. Pero esa psicosis venía dormida, venía metida en él, ¿no? Entonces, ¿verdad? Latente. Entonces, para mí, yo creo que no es un largo video musical, no sé. No, pues sí, o sea, sí es una película, ¿no? Bueno, no sé si existen los largovideos, pero pues no, un video musical pues es prácticamente una canción, ¿no? Y ver algo visual sobre esa canción. En este caso, pues sí hay diálogos, sí hay partes, ¿no? Donde rompe con la música y hay escenas cinematográficas, digámoslo así. Entonces, pues es cuando entra ya a una película, ¿no? El largometraje, pues tampoco, porque tampoco tiene el tipo de largometraje. Tiene ya el tiempo suficiente para hacer una película. ¿Tú qué opinas? Ay, a ver. Podremos partir del hecho de que pues se transmitió en cines. O sea, no, pero, a ver, si tenemos que ser muy estrictos con lo que es una película, yo no sé mucho de cine, pero creo que puede ser, o sea, es una película porque tiene una narrativa contada o sea, tiene un principio, tiene un final, tiene una serie de personajes, tiene una trama y tiene un mensaje que mandar. Por eso yo pienso que sí, es una película, es como, creo que incluso estaría más cerca de un musical que de un video musical. Entonces, Pues Bueno. muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por conectarse y bueno, esperamos verlos en los próximos eventos. Aquí están nuestras redes, pues, seguimos a Servino, subimos contenido y pues nuestro próximo evento y los seminarios que les comenté en un principio, por si se animan, pues pueden escribir y con gusto los podemos atender. Y bueno,